Hola chiquillos, buenas tardes. Buenas tardes chicos. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Bien, profe, ¿y usted cómo está? Hola, que se escucha bajito la voz de algunos. Aquí estamos aceptando las entradas. Ya, lo que nos corresponde al día de hoy es ver lo que es la migración y la extranjería, lo que es el boletín informativo, cómo partió esta cosa, cuál es el rol que cumple este Estado chileno frente a lo que hemos estado viendo, analizando todo este contexto, todo este rato, lo que es la migración y la extranjería en Chile. Hay que recordar que Chile, su ley de migración es bastante antigua, viene como del año 70, ¿no? Del año 70 que no era modificada hasta la fecha. Y hoy en día, obviamente, se cambió ese proceso, se cambió todo el sistema. Así que aquí vamos a ver lo que el gobierno dispuso a la fecha dentro de lo que es el Tratado de Migración y cuál es el rol del Estado, qué tiene que hacer el Estado frente tanto a la economía, cuál es la función del Estado, cuáles son los temas de lo que hoy acoge mucho, más bien dicho, está en la palestra en el tema de decir qué es lo que se viene para Chile. Ayer hubo, entre el fin de semana, hubo un proceso de votación donde se tuvieron que escoger alcaldes, concejales, gobernadores y aparte también cayó con conjunto el tema de los asambleístas constitucionales. Y dentro de todo ese proceso también viene este tema, que se tienen que analizar dentro de este nuevo proceso de cambio político, cambio de mirada política social, en la cual tenemos acá el tema de la migración. No lo podemos dejar de lado, que es uno de los temas principales que estamos viendo dentro de lo que es el contexto de gobierno. Dentro de la misma normativa, lo que podemos ver de lo que es la migración en Chile, aquí hay un, ¿cómo se llama? Una tabla que fue, más bien dicho, de los ingresos que están establecidos, o los ingresos formales al país de gente que viene de afuera, dentro del último censo que hizo el gobierno chileno, que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en que aquí aparecen todos los personajes o toda la gente que ingresó al territorio, toda la gente que ingresó al territorio chileno hasta el 2019. Tenemos acá que en total de extranjeros que han entrado a Chile son 1.251.000 personas que entraron obviamente por la vía legal, y en ella las dividimos en hombres y mujeres. Entraron en total de 646.128 hombres y 605.997 personas, o sea, mujeres. Y aquí al costado tenemos que vienen tanto de Venezuela, Perú, Haití, Bolivia, Argentina, otros países, Ecuador, España, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, China, México y Alemania. No solamente nosotros recibimos migrantes de un solo país, sino que de todo el mundo. La migración es un tema mundial, no solamente la gente, obviamente, como hay en mayor medida cierto porcentaje de personajes o de ciudadanos que vienen de otros países y mayoritariamente mayor en masa al último tiempo han nacido lo que es Venezuela. Si nosotros consideramos que son 288.233 a la fecha, uno diría tan poquito, siendo que de forma ilegal o de otra manera entraron igual al país. Aquí esto es lo que es lo más formal, los que han pedido permiso para quedarse, los que han entrado por la vía democrática y obviamente por migración. Imagínense, tenemos los que más han migrado a Chile son tanto de Venezuela y Perú, pero también para abajo hay países como Alemania, México, China, han llegado bastante cubanos, estadounidenses que se vienen al país, brasileños, imagínense, españoles han venido 21.147 personas, o sea, es una gran cantidad.
ecuatorianos de otros países que podemos considerar de repente muchas personas del Medio Oriente, que no no están muy especificados dentro de sus países cómo están en crisis, pero llegan a Chile. ¿Y qué hace Chile con todos estos personajes? ¿Qué hace el Estado con toda esta gente que viene desde afuera? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué hace Chile con respecto a todo este proceso de migración? ¿Cómo lo ordena? ¿Cómo lo organiza? ¿Es provechoso para Chile? ¿No es provechoso para el país? ¿Qué es lo que se importa? Porque al final ya cada uno está importando, aunque suene fuerte, está importando gente. ¿Qué tipo de personas nosotros importamos? Personas que sirven a la sociedad, que dan un aporte al país. Y esta es una tabla que el gobierno hizo y la entregó para que obviamente en este proceso de transparencia tiene que verse todo lo que es el tema de la migración que hoy en Chile está bien. ¿Cuáles son las carencias que tiene el Estado chileno al día de hoy en el tema de lo que es la migración? ¿Cuáles son estas carencias que tiene Chile respecto a la migración? Tenemos la estructura del marco normativo de la ley desde 1994, 1975, el reglamento 567 en 1984. ¿Cuáles son las carencias de nuestro marco? Principalmente las diferencias regulatorias, carencia de principios orientadores. ¿Cuál es la carencia que no se sabe orientar bien para qué lado va este proceso migratorio? ¿Qué es lo que Chile, entre comillas, desea recibir desde afuera? Las carencias, derechos y deberes que tienen estos inmigrantes al llegar, categorías de migratorias insuficientes, o sea, nosotros no tenemos no había una ley migratoria clara, no había un tema de decir sí, puede llegar gente, no puede llegar gente, cuáles son las características de estas personas. El esquema inflexible, o sea, lamentablemente la ley en Chile son todas constitucionales, pero son muy burocráticas en el sentido de que no se pueden modificar tan fácilmente o no se pueden establecer sin un acuerdo mayoritario en el Congreso. Tenemos una institucionalidad débil, que es el mismo Estado chileno, que no es capaz de tomar una normativa clara o dar un orden claro a este problema. La ausencia de mecanismos de generación de políticas dentro de lo que es el mismo Congreso. Chile lamentablemente tiene la mala costumbre de que hay leyes que pasan años y años sin ser aprobadas en el Congreso por un tema político, por un tema de no ponerse de acuerdo. Y una de ellas es este tema de la migración que ha estado años, desde el año 70, más o menos a la fecha, durmiendo una nueva ley migratoria. Y la omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero. También hay que ver un contexto, que Chile no tiene un gran seguimiento de las personas que emigran a otros países, porque si nosotros miramos a otros países como Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, ellos, más allá de que sus ciudadanos se vayan a vivir a otro país, siempre siguen en un contacto directo con ellos, viendo cómo está su situación. Ellos nunca los abandonan en el sentido de que nunca dejan de ser ciudadanos, más allá de que se vayan a otro país. La otra, la dificultad para la expulsión. Lamentablemente, guste o no, en todos los países hay un tema de política de expulsión de los extranjeros que no cumplan o no se adaptan a las normas del país que los recibe. Si nosotros miramos, normalmente el país más cercano que conocemos más o tenemos dentro de referencia de la política de expulsión es Estados Unidos, donde ellos tienen una política migratoria bastante dura y bastante firme en el sentido de que si un ciudadano no cumple con las normas establecidas, directamente es expulsado. O en Europa, y más allá en Estados Unidos también el tema de que muchos dicen, no, si yo me puedo casar y me quedo, no es tan así, porque tienen que cumplir una cierta cantidad de normas y una cierta cantidad de años para poder recién optar al tema de poder quedarse por matrimonio, porque hay muchas familias que se casan, tienen hijos, y no cumplen las normas, son expulsados igual del país. Y también el tema de que los hijos nacidos dentro de este territorio no siempre van a ser nacionalizados automáticamente, van a ser directamente, tanto como chilenos o en el país que nazcan, tienen que seguir un proceso. Y ahí viene este proceso de expulsión que en Chile es bastante engorroso y lento.
Tenemos la ausencia de validación de títulos, o sea, acá en Chile no hay una ley clara y no hay un orden claro de la validación de los títulos que traigan las personas del extranjero, si sirven o no sirven, cómo se validan, cómo acá nosotros podemos regularizar o homologar los títulos que ellos traen para que sean un provecho para el país. El límite de trabajadores extranjeros, porque la mano de obra extranjera siempre se ha dicho y siempre se ha hablado que es una obra de mano de obra más barata, en donde muchas veces el empresariado se aprovecha del tema de que son personas que vienen indocumentadas en pagarles menos o no entran al sistema directamente laboral en Chile, y hay que poner un límite porque también la economía nacional necesita establecer o poner, guardar un cierto resguardo al trabajo nacional o a las personas que trabajan acá en el país. El tránsito vecinal fronterizo, las fronteras de Chile son bastante débiles, en el sentido de que muchas veces la gente puede cruzar por cualquier paso fronterizo no autorizado, y con eso conlleva el tema de que no hay una regulación o no hay un sistema de fronteras bien determinadas y bien vigiladas. Eso es lo que quiere cambiar un poco el sistema migratorio, la nueva ley migratoria, en establecer bien la frontera de Chile. Chile se confió muchas veces en el tema de que por el norte tenemos un desierto bastante árido, las fronteras están bien marcadas, bien delimitadas, pero no hay un control directo sobre ellas. ¿Cuál es la reforma legislativa y cuál es el proyecto de ley de inmigración? Imagínense, va desde 2013 hasta el 2018, que fueron las indicaciones, y recién estamos en el 2021 y recién se aprobó la ley. Este es el antes de la ley. ¿Cuáles son los objetivos primordiales de esta nueva ley? Los objetivos, dicen, promoción, respeto a la garantía de los derechos, el Estado promoverá los derechos de los extranjeros, así como también sus deberes y obligaciones. Obviamente, el Estado va a prever que todos los extranjeros que entren al territorio cumplan y tengan los derechos mínimos y también cumplan con todas las obligaciones que tiene el Estado y que nos impone tanto a todas las personas que vivimos dentro de este territorio. Y el interés superior por el niño, ¿qué significa eso? Cuidar y proteger los derechos del niño. Procedimiento migratorio informado como deber del Estado, o sea, el Estado, antes de que cualquier persona quiera entrar al país, tiene que informar cuáles son las reglas, normas, obviamente derechos y deberes que va a tener toda la persona que ingresa al país, cuáles son los papeles que ellos tienen que traer. Como dice acá, el Estado propondrá la integración respetando las diferencias culturales, o sea, dentro de todo, cualquier persona que venga fuera del país y traiga, obviamente, su propia cultura, su propia forma de ser, tiene que adaptarse tanto al territorio como que Chile también les permitirá a ellos expresar su cultura. Tiene que ser una migración segura, ordenada y regulada, no puede ser al lote que entre gente de forma ilegal. Y en este punto, uno de los más importantes, la contribución de los extranjeros al desarrollo del país, considerando la política nacional migratoria, o sea, todo extranjero que llegue al territorio tiene que hacer un aporte al país, no entrar en desmedro al territorio. No criminalización, la migración irregular no es constitutiva de delito, o sea, si una persona entra de forma irregular, tiene el derecho a presentar los pormenores de por qué entró de esa manera, no va a ser constitutiva un delito que sea acusada de algo, sino que si no cumple con los parámetros establecidos, obviamente la persona va a ser expulsada, si no puede pedir el asilo correspondiente. La interpretación conforme al CRP de los tratados internacionales sobre los derechos humanos vigentes y el principio de pro homine. ¿Qué me puede decir qué significa eso en inglés? ¿Quién me puede decir? El pro homini, el principio pro homini es el principio de derechos, que yo a la persona tengo que informarle cuáles son todos sus derechos con respecto a lo que es lo que es los derechos humanos, o sea, cuáles son los derechos que ellos tienen al entrar al país, respecto a los tratados internacionales y lo que son los tratados de lo que es, obviamente, todos estos tratados que firma Chile respecto a los derechos humanos.
Profe, ¿y en todo el mundo son los mismos derechos humanos o depende de qué país igual puede No, o cambiar? sea, directamente, todo país que haya firmado el Tratado de los derechos humanos son internacionales, son en todos los países igual. De ahí depende mucho del país también si es que los toma en cuenta o no. Pero los derechos humanos son internacionales. Por eso los países los firman y algunos lo acatan y otros no lo acatan, simplemente los pasan de largo. Depende netamente del estado en que el país, como sea, si es que acata los derechos o no. Oiga, profe, ¿y si el país tiene como un tratado así de los derechos humanos, pero aún así los pasa a llevar? ¿Qué se haría en esos casos? En esos casos los países son sancionados. Pero ahí también depende de qué país, porque Cuba, Venezuela, Corea del Norte, tiene sanciones económicas respecto a la violación de los derechos humanos. Y en eso son principalmente se les llaman sanción económica porque se les restringe el comercio, la exportación e importación de productos de todos los países que han firmado los derechos humanos. Estados Unidos de repente también ha pasado a llevar los derechos humanos, pero ellos, al ser una potencia mundial tan grande, tienen el resguardo de ser, como ellos son tan poderosos, que se pueden dar ese pequeño lujo de pasarlos a llevar de vez en cuando, sin que nadie les diga nada, porque al fin y al cabo son una potencia mundial. Oye, y también depende mucho si el país los quiere tomar en cuenta o no. Pero Chile, como firmó los tratados internacionales, Chile es un país más pequeño, siempre los va a acatar y los va a tomar en cuenta todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Pero países más potentes, Rusia directamente nunca ha firmado los tratados, los derechos humanos, los tratados, Rusia tiene sus propios normas y reglas, pero ellos son una potencia mundial y están bastante aislados del resto del mundo, más allá que comercialicen o no con otros países. Pero esas son las normas que están establecidas, están dentro de la nueva ley de legislación de extranjería. Acá tenemos los principios rectores, o sea, como dice acá, lo que la legislación tiene que tener en el Estado chileno, dice, una legislación moderna debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresen y permanecen en el país con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de personas, así reducir la migración irregular y reprimir actividades fronterizas ilícitas. O sea, estos el resumen de lo que la ley en sí quiere imponer, y también este es el pequeño resumen de que también se les pone a los países vecinos respecto a lo que es la inmigración en nuestro país. Que Chile igual puede guardarse el derecho de aceptar o no aceptar o simplemente cerrar la frontera, como lo hizo Perú, porque Perú cerró sus fronteras totalmente, más allá que le dé libre acceso, libre paso, porque hay gente que dicen que no, que ellos vienen directamente a Chile o se van a Bolivia, ellos les dan libre paso para que puedan pasar por el territorio, pero no les permiten quedarse. Después tenemos los derechos y obligaciones. Acá están los derechos y obligaciones de todos los extranjeros que entren legalmente al país. Como dice, libre circulación a los que se encuentren legalmente en el país, igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos y vela por el cumplimiento de las obligaciones. Y ahí también en los que son los derechos y obligaciones, o sea, dentro de una persona que es extranjera, ¿qué derechos va a tener? ¿Va a tener los mismos beneficios que tiene una persona que vive en Chile? ¿No va a tener los mismos beneficios? ¿Va a tener que pasar un cierto tiempo antes de poder adquirir derechos? Pero los deberes siempre van a ser los mismos y siempre van a estar ahí, no van a poder sacarlos, no van a poder esquivarlo en pocas palabras. Acá este punto que es súper importante, los derechos laborales de los extranjeros gozarán de igualdad de trato sin perjuicio de leyes especiales, la situación migratoria no limita obligaciones del empleador, o sea, toda persona extranjera que ingresa al país tiene que sí o sí cumplir con las reglas y normas, y el empresario también tiene que cumplir con las reglas y normas de contratar a una persona legalmente, sus imposiciones, su contrato, lo que dicta la ley chilena. No puede llegar y contratar de forma ilegal a alguien extranjero. El acceso a la salud.
Los residentes tendrán acceso a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales, se eleva a la categoría de ley de garantía de acceso a extranjeros irregulares a la salud. ¿Qué significa? Que las personas que entren al territorio, obviamente, dependiendo de que si entran con trabajo o sin trabajo, la salud se les tiene que entregar. Acceso a la seguridad social y beneficio a cargo fiscal, desigualdad de acceso que los nacionales no con cumplimiento de requisitos de residencia, o sea, todo extranjero que ya tenga la residencia dentro del país, establecida de forma legal, puede acceder en igualdad de derechos que los mismos nacionales, pero cumpliendo los requisitos establecidos, y el primero es la residencia. El acceso a la educación acá en Chile es libre y toda persona está obligada, todo menor de edad, tanto nacional o extranjero, tiene que estudiar porque la ley obliga, la educación básica y media es obligatoria. Cuando dice el acceso a la vivienda es el trato nacional, eso depende de la forma que ella la puede adquirir, tanto de forma particular o si es que el Estado le pudiera entregar algo. Lo que es la reunificación familiar, los residentes podrán solicitar reunificación familiar con cónyuges, convivientes civiles e hijos. ¿Qué significa eso? Que una persona que ya cumplió todas las reglas o las normas que el Estado le está pidiendo, puede solicitar traer a su cónyuge e hijos si es que ellos cumplen también con los requisitos que el Estado está pidiendo. Envío y recepción de remesas al extranjero, pueden enviar y recibir remesas y bienes de afuera. O sea, dentro de lo que el Estado chileno está haciendo es regularizar todo el dinero que sale fuera del país, que no se vaya de manera irregular y el Estado obviamente cobre el impuesto pertinente a todo el dinero que sale de este país o entra a este país. Porque se imagínense, yo a Estados Unidos puedo entrar con una X cantidad de dinero que más o menos son hasta $8.000, $9.000 y no pago impuestos. No los tengo que declarar. Pero si yo supero los $9.000 o 10.000, yo los tengo que declarar y ahí ellos me cobran un impuesto al dinero y Chile está haciendo exactamente lo mismo. Si yo ingreso con dinero o me llega dinero a mí o lo envío para afuera, yo tengo que saber, ¿cómo se llama? Tengo que pagar el impuesto correspondiente al valor del dinero porque el dinero tiene un impuesto, tiene un valor. Si ustedes el día de mañana trabajan y ganan sobre cierta cantidad de dinero, ustedes tienen que pagar un impuesto al Estado. O sea, si yo gano más de $1.000.000, me cobran un impuesto, que son alrededor de 50.000 pesos por el valor del dinero. Y debido al proceso, el Estado asegura un proceso racional justo en conformidad al CRP y tratados internacionales. O sea, el Estado chileno va a regularizar y va a cumplir todas las normas establecidas de una persona que quiera quedarse en el territorio y cumple con todas estas medidas. Dentro de esto también tenemos la institucionalidad migratoria que está formada por la Política Nacional de Migración y Extranjería, Consejo de Política Migratoria y por el otro lado Servicio Nacional de Migratorio. ¿Cuál es la primera parte? Comprende la promoción de los derechos humanos, entre comillas, todos los tratados que ha hecho Chile respecto a lo que son de los derechos humanos que se tienen que aplicar acá en el territorio. Obviamente el Consejo de Política, que sería el que tendría que administrar este tema de los derechos humanos que son tan importantes, y por el otro lado el proceso de extranjería en organizar todo este proceso que sea regular y sea de la mejor forma, la más ordenada posible. Acá están directamente cómo funcionaría esta institucionalidad. Obviamente está el presidente de la República, el Consejo de Política Migratoria, responsabilidad de ministerio, responsabilidades de eventual de servicio de evaluación. ¿Cómo esta ley se aplicaría? Dentro del presidente de la República, ¿qué define él? ¿Qué? Dice, define la política migratoria siguiendo el siguiente criterio. El presidente de la República, antes de firmar esta ley, tiene que definir que hay una realidad social, cultural, económica, demográfica, laboral del país. O sea, ¿cuál es la economía del país? ¿En qué contexto está el país? ¿Podemos recibir gente? ¿No se puede recibir gente? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Tiene que fijarse en la política exterior, la política de seguridad interior y exterior del Estado. O sea, no puede ingresar cualquier persona al territorio. Nuevamente, los derechos humanos, las relaciones internacionales respecto al país, o sea, si nosotros tenemos tratados internacionales con otros países o no los tenemos, ver si es que se pueden aceptar a estas personas o no se pueden aceptar. Los intereses chilenos en el extranjero, o sea, nosotros tenemos un montón de tratados,
negocios con el extranjero y hay que ver cómo nos podría afectar este tema. La integración y la inclusión de las personas que llegan al país y la contribución de los migrantes, que es lo principal. ¿Qué vienen a hacer estos migrantes al territorio? ¿Vienen a ayudar? ¿Vienen a hacer algo bueno? ¿No vienen a hacer algo bueno? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Y el Consejo Político lo que tiene que hacer es asesorar en todo este proceso. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas no sirven? Y la responsabilidad del Ministerio tiene que elaborar todo este proceso, tiene que organizarlo y tiene que tratar de ver que funcione de la mejor manera posible. Obviamente aquí ellos supervisan y evalúan todo lo que tenga que ver con las personas que vienen del extranjero, si cumplen las reglas para entrar o si tienen que ser expulsados. Acá están las normas de ingreso a Chile. Tenemos que las reglas claras para el ingreso e egreso del país, las entradas y salidas deben ser por los pasos habilitados. Toda persona tiene que entrar por los pasos habilitados al territorio, no puede llegar y entrar de forma ilegal. También se regulariza quiénes son personas que vienen transitorias, residentes o temporarios, vienen de vacaciones, vienen de forma transitoria porque van a estar un tiempo acá, después se van a ir, o los que se quieren quedar. Obviamente también el ingreso menores de edad, no pueden ingresar solo si es que no vienen a cargo de su padre, madre o de un tutor legal. El ingreso condicionado, que significa que una persona esté pidiendo asilo político porque en su territorio un país es perseguido por contexto político, social, delincuencia, etc. ¿Qué impide el ingreso al país? Toda persona que esté o tenga arraigo judicial directamente en su país o tenga antecedentes internacionales. ¿Cuáles son? Como lo mismo dije, las prohibiciones de ingresar al país. Obviamente son todos estos tratados, vuelvo a decir los tratados, donde la policía de Chile, la policía de investigación es el primer filtro que ellos revisan que estas personas cumplen con sus leyes, cumplen con todas las normas, no tengan antecedentes penales en su propio país o estén perseguidos de forma internacional. Toda persona que haya tenido una condena, tanto dentro o fuera del territorio, se le prohíbe el ingreso durante 10 años. En pocas palabras, son de 5 a 10 años, pero normalmente son 10 años que no pueden ingresar al territorio nacional. Esas son las normas y reglas que está estableciendo el Estado chileno el día de hoy, porque no todas estaban muy claras. Y aquí están las categorías mínimas: pertenencia, residencia, nacionalidad, transitorio, pasivo principalmente turista, activo, conferencia, artista, transitorio, vecinal, fronterizo, Patagonia. Estos son los transitorios, son los que vienen como turistas, la gente que viene a hacer una conferencia, a hacer un trabajo artista y se van, y vecinal fronterizo, que se da mucho en la zona norte y sur, que son las personas que cruzan a hacer negocios por el día y se van, como en el norte de Chile, en Arica, mucha gente va a Tacna a comprar y se devuelve, o de Bolivia, Oruro, bajan a lo que es a Iquique, Antofagasta a comprar y se van. En la zona sur, desde Puerto Montt hacia el sur, todos, tanto los chilenos como los argentinos cruzan en la frontera para adquirir productos de ambos lados. Y ya la residencia son todos los que, temporal, familiar, empleado, estudiante, temporero, convención internacional, humanitaria, etc. Estos son los que ya están pidiendo un asilo o están pidiendo una permanencia más clara, y obviamente después viene lo que es ya los nacionalizados, los que pidieron la autorización para quedarse directamente en el territorio nacional. Mira, antes de todo esto, para seguir, vamos a ver algo, déjenme la lista. Déjenme tomar la lista, al tiro seguimos. Hola a todas. Dentro de esto vamos a ver un poquito lo que significa el Estado subsidiario, porque Chile es un Estado subsidiario, o sea, tiene que subsidiar todo este proceso migratorio y cuál es el costo que tiene para lo que es Chile, entre comillas.
Aquí vamos a ver algo cortito. Hola, hoy vamos a hablar sobre el Estado subsidiario. Mucho se habla ahora del Estado subsidiario y de las demandas sociales, y si estas demandas están o no en la Constitución. Por eso, en este video hablaremos ¿qué es el Estado subsidiario? El Estado subsidiario es la Constitución de 1980. Educación, salud, AFP. ¿Qué es el Estado subsidiario? Cuando un país se basa en el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado interviene en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no tiene interés en realizar. Respecto del Estado subsidiario en la Constitución de 1980, la interpretación hegemónica del principio de subsidiariedad se puede vincular al contenido del artículo 1, inciso 3, con el artículo 19, número 21, incisos 1 y 2, atribuyéndole un carácter subsidiario a la actuación del Estado en materia económica, con el fin de resguardar la libertad de los particulares a desarrollar actividades, con un régimen de propiedad privada en manos de particulares e imposibilitando al mismo tiempo las posibilidades de cualquier cambio. Respecto de la educación, el Estado realizó una reforma estructural traspasando su responsabilidad de administración a los municipios y creando instancias para que los privados se hicieran cargo de los establecimientos educacionales, lo que generó una gran brecha entre los distintos sistemas educacionales que podemos ver y sentir hoy en día, y una deuda histórica con profesores que aún no encuentran respuesta. A su vez, como el sistema de salud también fue municipalizado en su atención primaria, se generaron inequidades entre las comunas de mayores recursos que pueden brindar una mejor atención de salud y aquellas de menores recursos con altas deficiencias y mayor población que atender. Conjuntamente surgen las ISAPRES, que traen consigo la discriminación de los sectores más pobres y a su vez subsidiando al sistema privado en desmedro del público en miles de millones de dólares. Del mismo modo, en el año 1981, el Estado decide reformar el sistema previsional reemplazándolo por las AFPs, que significó terminar con los fondos solidarios de asistencia previsional y pasar a uno que cede la responsabilidad de la jubilación a manos de cada individuo, trayendo consigo una discriminación respecto de la pensión recibida. Para recapitular entonces, por ejemplo, si hay una empresa que pueda encargarse del abastecimiento de agua o de electricidad, se le otorga preferencia al que lo haga esa empresa. Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en que los individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el Estado subsidiario no se caracteriza solo por reducir la participación del Estado en la vida económica y social, sino también por fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana: salud, educación, alimentación, vivienda, etc. El principio subyacente parece ser el de mientras menos Estado mejor, siempre bajo la preciosa afirmación que toda empresa pública es deficitaria e ineficiente. Algo que han pasado 30 años haciendo. Eso es algo cortito de lo que tiene que ver el Estado de Derecho, el Estado subsidiario, cómo tiene que mostrarse, cómo es el Estado que tiene que hacer dentro de lo, o sea, más bien dicho, de las normas que cumple básicamente, lo que habló un poquito de la AFP, lo que es la empresa. Mira, y ahora vamos a ver aquí al tiro lo que es... Un segundo para buscar lo que es mayo. Para ver la actividad que nos queda.
Ya, vamos, bueno, la actividad se la voy a compartir ahora, si no me equivoco, es esta que sería... No creo que parece que está no está la número 3. Bueno, le tengo que mandar la guía que va a ser la de los derechos humanos dentro de lo que vamos a hacer, porque ahora ya nos queda poquito tiempo. Nuevamente la guía yo se las voy a compartir a través de lo que es el WhatsApp de su curso, le mando la actividad que corresponde a lo que es la ley migratoria y los derechos humanos en Chile. ¿Ya, chiquillos? Así que espérenme, vamos, bueno, este tema lo vamos a tener que seguir continuando porque es bastante largo, no es para una sola clase, yo les mando la actividad y quedamos listos, se las voy a mandar al WhatsApp para que la realicen. Ya chicos, van a ser la 1, así que nos estamos viendo antes que se nos corte el tiempo y se acabe. Espero que le haya quedado un poquito claro, vamos a seguir analizando la ley porque es bastante más larga en la próxima clase. Ya chicos, nos estamos viendo, cuídense, que estén muy Chao, bien. profe, que esté bien. Chao, chao, y nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Chao, chao.